El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Juan el Bautista testificaba que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Así Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Salvador. Amén, hermano. Hoy compartiendo en este libro y compartiendo este versículo, podemos ver en la lectura que Juan el Bautista dio testimonio de aquel Salvador que Dios envió a esta tierra. ¿Quién envió Dios a esta tierra, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Él vino a cumplir una obra. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Él vino a quitar todo el pecado del mundo, todo el pecado de la humanidad. Amén, hermano. Si vemos en el Antiguo Testamento quién quitaba el pecado temporalmente, vemos el libro de Levítico, capítulo 4, capítulo 16, habla de la expiación de pecado, el cual en los antiguos tenía que el pecador llevar un animal sin defecto, un cordero sin defecto y sin mancha, una vida por la otra. Así nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darse a sí mismo por nosotros. ¿Por qué Dios envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo? ¿Por qué Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Porque nosotros, hermanos, nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos encontrábamos desordenados y vacíos. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, así nos encontrábamos nosotros, destituidos de la gloria de Dios. Bíblicamente lo dice la palabra. Bíblicamente dice que la humanidad se encontraba separado de Dios. ¿Por qué se encontraba separado de Dios, hermano? Porque por Adán entró el pecado al mundo y la muerte a los hombres. Por Adán estábamos nosotros separados de Dios. Algunas personas hoy en día no tienen y dicen que ellos creen, pero ellos dicen que ellos creen en Dios, creen en Jesucristo, pero en el Dios de su pensamiento, en el Dios de su imaginación, porque ellos dicen que creen, pero rechazan la obra de Dios, rechazan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que creer que Él quitó el pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esta misión, vino a cumplir esta obra y Él no fracasó en absoluto, Él cumplió. Cuando Él resucita al tercer día, hermano, Él está justificando, nos está justificando. Cuando Él en la cruz dice consumado es, significa que Él ya solucionó el problema. Él solucionó el pecado. Pero algunas personas en día le preguntan qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo al mundo. Dicen claramente que vino a quitar el pecado, pero también dicen que tienen pecado en su corazón. Eso significa que se están condenando a sí mismos. Significa que ellos mismos se están condenando. Y algunas personas hoy en día, ellos creen lo adverso que dice en la palabra. ¿Cuál es la mayor maldad que hay en la humanidad? No creer en la palabra de Dios, sino que oyen la voz de Satanás y creen en la voz de Satanás. Ese es el pecado, hermano. El pecado es el no creer. Así como Adán no creyó cuando Dios le dijo, de ese árbol no comerás, no vas a comer, porque el día que de ese árbol comas, vas a morir. Y así murió Adán espiritualmente. Esa ceguera espiritual está hoy en día en la humanidad, hermano.
esa ceguera espiritual que ellos dicen tener pecado, pero la palabra dice que ya nuestro Señor Jesucristo lo solucionó. Juan el Bautista testifica y da testimonio que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios sin mancha y sin defecto. Nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado. Nuestro Señor Jesucristo era hombre justo. Es hombre justo. Sin mancha y sin defecto, se entregó a sí mismo por todos nosotros. Amén, hermano. Así dice la palabra, así dice la Biblia. Hermano, hay muchas personas que hoy en día no creen. Hay muchas personas que prefieren decir que tienen pecado al decir que nuestro Señor Jesucristo lo quitó. Y así mismo se están yendo por el camino incorrecto. Así mismo se están yendo al infierno, hermano. Esa es la palabra. Porque la Biblia dice que el que tiene pecado va al infierno. Va al infierno, hermano. Porque ya nuestro Señor Jesucristo lo quitó hace 2026 años cuando Él vino a esta tierra. Cuando Él vino al mundo, Él vino a cumplir esa obra. A reconciliar al hombre con Dios nuevamente. Vamos a leer una palabra en el libro de Juan capítulo 16, versículo 9. Juan capítulo 16, versículo 9 dice: de pecado porque no creen en mí. De pecado porque no creen en mí. De pecado porque no creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tienen pecado porque no creen esa obra. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así las personas hoy en día se están yendo al castigo eterno porque no creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él se entregó a sí mismo. Isaías capítulo 53, versículo 6 testifica también y dice: porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz llevaba nuestras culpas. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz llevaba toda nuestra condenación, nuestro pecado. Y Él consumado es, dice, consumado es significa, quita, elimina el pecado para siempre, en presente, pasado y futuro. Amén, hermano. Así dice la palabra. En la Biblia hablan de pecador y justo. Pero el que cree es justificado. El que no cree sigue siendo pecador. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en su próxima venida va a venir sin pecado alguno. Vamos a leer una palabra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que les espera. Él viene sin relación al pecado porque es que Él ya lo solucionó. En su próxima venida va a venir sin pecado, porque Él ya lo solucionó. Hay de ustedes el que digan tener pecado porque van a ir al castigo eterno, hermano. Hermano, el pecado es el no creer. La mayor maldad es el no creer la palabra de Dios. Esa es la mayor maldad. No piensen que el pecado es por decir una mentira. No, eso no es el pecado. El pecado es el no creer que Jesucristo ya cumplió. Nosotros nos encontrábamos destituidos, nos encontrábamos separados de Dios, nos encontrábamos en tinieblas, nos encontrábamos vacíos y desordenados. Pero Dios tan misericordioso, Él entregó a su Hijo por todos nosotros. Él entregó a nuestro Señor Jesucristo para que Él viniera a cumplir esta obra perfecta, para que Él viniera a quitar el pecado. Y no fracasó
lo quitó completamente. Hermano, yo les invito, hermano, a creer lo que dice la palabra, lo que está escrito es lo que se cumple, lo que está escrito es la verdad. No me crean a mí porque también la palabra dice que todo hombre es mentiroso. Pero la palabra dice que Cristo quitó todo nuestro pecado. Amén, hermano. Así dice la Escritura, así dice la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo quitó todo nuestro pecado. Hermano, todos los días que yo hago en vivo, yo siempre hago una pregunta para que mediten honestamente con su corazón. Ustedes tienen pecado, hermano. ¿Para dónde va un pecador cuando muere? Honestamente, mediten. Esa pregunta me la hicieron a mí. ¿Para dónde va un pecador cuando muere? Cuando yo medité, yo me di cuenta, hermano. Así, mediten honestamente, pregúntense a usted mismo, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo quitó. Pero ¿por qué no lo creen? Porque le hacen caso a sus pensamientos, le hacen caso a su carne. Su carne en la tierra va a quedar destruida, sí o sí. En la tierra va a quedar desechada su carne. Esta carne va a quedar desechada, va a quedar destruida. Nuestro Señor Jesucristo vino por nuestra alma. Nuestro Señor Jesucristo quitó todo el pecado de nuestra alma, de nuestro espíritu. Amén, hermano. Yo les invito, hermano, a que mediten en esa palabra. Mediten y pregúntense a usted mismo, ¿para dónde va un pecador cuando muere? Hoy leíamos en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, el cual Juan el Bautista testifica, da testimonio. Y también la Biblia dice que el que cree en el testimonio de Juan el Bautista es salvo. ¿Y cuál es el testimonio de Juan el Bautista? Que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas congregaciones, en muchas iglesias, es una música, es un coro, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no saben el significado que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios envió a este mundo a cumplir esa obra, a reconciliarnos con Él, a salvarnos del castigo eterno, porque nosotros estábamos condenados al infierno, toda la humanidad, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad nació del pecado. Toda la humanidad nació en pecado. Para eso Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, para quitar ese pecado. Amén, hermano. Así yo les invito a que crean el Evangelio, a que crean la palabra de Dios, porque el Evangelio es Cristo murió por nuestro pecado. Amén, hermano. Hermano, hoy compartíamos Juan capítulo 1, versículo 29, el cual Juan el Bautista testifica, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, yo les invito a meditar esa palabra. Hasta aquí vamos a compartir la palabra, hermano. Ya para finalizar, vamos a orar delante de nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, de compartir tu preciosa palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, el cual habla Juan el Bautista que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. Pero hoy en día, Señor, las personas se están yendo al castigo eterno porque dicen tener pecado, porque dicen que tienen pecado y por eso, por su propia palabra, se están yendo al infierno. Señor, tú nos amaste a nosotros de tal manera y enviaste a tu Hijo a quitar para siempre el pecado.
Señor, te pido, Señor, que trabaje en esos corazones de esas personas para que escuchen tu palabra, para que reciban, Señor, tu palabra, el cual tú enviaste a tu Hijo para así salvarnos a nosotros. Señor, trabaja en sus corazones, Señor. Te lo pido, Señor, y te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, muchas gracias y gracias a Dios por esta palabra. Siempre compartiendo el evangelio, siempre, hermano, todos los días compartiendo el evangelio. A las 8 de la noche, un versículo, 2 versículos. Ya mañana a la hora en punto, hora Colombia, significa a las 8 de la noche. Si están en otro lado, en otro sitio, hermano, buscan en internet, en Google, pongan qué hora es en su país, cuando aquí en Colombia son las 8 de la noche.